Buenos días, chiquillos. Vamos a ver hoy día el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. El objetivo de la clase es aplicar los conocimientos al respecto del teorema de Pitágoras y resolver problemas planteados. Para eso, tenemos que seguir una serie de normas en la resolución de problemas. Primero, reconocer los datos del problema. Segundo, al ser problemas relacionados con el teorema de Pitágoras, debo recordar que este teorema solo se cumple en el triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo más probable es que yo tenga que formar alguna figura donde haya un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es súper importante dibujar la situación planteada. Es muy probable que se forme un triángulo rectángulo en el dibujo. No es que siempre sea un triángulo rectángulo, sino que puede ser un cuadrado que le trazo la diagonal, un rectángulo al que le trazo la diagonal, un triángulo isósceles al cual le trazo la altura, un triángulo equilátero, etc. Debo ser capaz de reconocer el ángulo recto, los catetos y la hipotenusa, anotar los datos necesarios en el dibujo y luego decidir cómo utilizar el teorema. Como vimos en la clase anterior, yo el teorema de Pitágoras lo puedo utilizar para encontrar o la hipotenusa o un cateto. Por eso necesito decidir de qué forma lo voy a utilizar. Vamos a ver algunos problemas planteados y luego vamos a hacer una actividad. Entonces vamos a ver la siguiente situación. Situación número 1. En un skatepark se construirá una rampa de 6 metros de alto y que ocupa en el suelo una superficie de 8 metros de largo. ¿Cuánto mide de largo la superficie de deslizamiento de la rampa? Ya. Vamos a suponer que yo tengo una rampa del skatepark. Lo voy a mirar como de forma horizontal. ¿Sí? Tengo la altura y esta va a ser la superficie de deslizamiento. ¿Sí? Formando el ángulo recto. ¿Sí? Este es el suelo. Esto es el suelo. ¿Sí? Entonces, esta superficie de deslizamiento, que es donde uno se desliza cuando se lanza aquí en skate o patines, tiene una altura. ¿Sí? Ya. Entonces, dice que van a construir una rampa de 6 metros de alto. Por lo tanto, esta altura mide 6 metros. La superficie, en el suelo dice, la superficie que utiliza es de 8 metros. Toda esta superficie mide 8 metros. ¿Cuánto mide de largo la superficie de deslizamiento? Ya, entonces, ¿por dónde me voy a deslizar? Por aquí. Por lo tanto, necesito encontrar este valor. Ese va a ser el valor de deslizamiento. Entonces, ¿dónde tengo el ángulo recto? Acá abajo. Tengo un triángulo rectángulo, tengo el ángulo recto. El 8 y el 6 corresponden a los catetos. Cateto, cateto. Y como el teorema de Pitágoras dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, yo tengo que utilizar este teorema y reemplazar las variables. Entonces voy a tener lo siguiente. 8 al cuadrado va a ser el primer cateto, más 6 al cuadrado, el segundo cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado, igual a x cuadrado. 8 por 8, porque 8 al cuadrado es 8 por 8, es 64, más 6 por 6, que es 36, es igual a x cuadrado. 64 más 36 son 100, es igual a x cuadrado. Aplico la raíz cuadrada para eliminar ese 2, me queda que x es igual a la raíz de 100. Raíz cuadrada de 100. ¿Qué es la raíz cuadrada de 100? ¿Qué número elevado a 2 me da 100? ¿O qué número multiplicado por sí mismo me da 100? Entonces yo sé que la raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 me da 100. Por lo tanto, si la hipotenusa es 10 metros, ¿ya? Yo tengo que responder
que la superficie el largo de la superficie de deslizamiento es de 10 metros. Entonces la respuesta aquí es, el largo es de 10 metros. ¿Sí? Y ahí tengo mi primer problema. Reconocí los datos, dibujé, anoté los datos donde corresponden y luego puedo responder. Utilizo el teorema de esta forma buscando la hipotenusa. ¿Sí? Ese es el problema 1. Problema 2. Dice así, un cable que está totalmente tenso va desde la cima de una torre hasta el suelo y mide 13 metros. Si la distancia en el suelo entre el cable y la base de la torre es de 12 metros, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces voy a dibujar el suelo, porque es algo importante. Tengo la torre, ya voy a poner una torre aquí. La torre con el suelo forman un ángulo de 90 grados. Es súper importante que yo sepa que las cosas están de manera perpendicular al suelo, ¿sí? Y tengo que dibujar un cable que está tenso, o sea, está tirante, que va desde la cima de la torre hasta el suelo. Hasta aquí. Ahí está el cable. Dice que la medida de este cable, que está tenso, desde la cima de la torre hasta el suelo, mide 13 centímetros, o sea, 13 metros. Entonces, este dato mide 13 metros. Y dice que la distancia entre el suelo, la distancia en el suelo entre el cable y la base, la distancia en el suelo entre el cable y la base de la torre es de 12. Entonces aquí tengo el cable, acá tengo la base de la torre y esto mide 12 metros. ¿Cuál es la altura de la torre? Y me preguntan este valor, la altura de la torre. Entonces, ¿qué necesito utilizar acá? Teorema de Pitágoras, porque tengo un triángulo rectángulo, tengo el ángulo recto, me falta un cateto, tengo un cateto acá, esta es hipotenusa. Y necesito utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar un cateto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a X, este X va a ser, vamos a poner A, este de acá va a ser B y este va a ser C. Pensando que el teorema de Pitágoras dice A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Para poder acortar un poco la operación. Entonces voy a anotar acá lo siguiente. A cuadrado no lo tengo, es X. Más B cuadrado es 12. 12 al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y C vale 13. Si yo realizo esta operación, tengo que resolver la potencia primero. X cuadrado más 12 por 12, 144, es igual a 13 por 13, 169. Como dije, cuando tengo que buscar un cateto, necesito restar. El 144 está sumando, resto, me va a quedar así. X cuadrado es igual a 169 menos 144. 169 menos 144 son 25. Y tengo que aplicar la raíz para eliminar el cuadrado. Queda que X es igual a raíz de 25. ¿Qué número elevado a 2 me da raíz cuadrada de 25? 5, porque 5 por 5 es 25. Por lo tanto, X vale 5. ¿5 qué? Metros, porque esa es la unidad de medida que estamos trabajando. Por lo tanto, la altura de la torre es de 5 metros. La respuesta sería que la altura es de 5 metros. Y ahí tengo el ejercicio número 2. Con respecto al ejercicio número 3, dice así. Desde el balcón de un edificio se ve una plaza a 41 metros, pero desde la base del edificio se ve a 40 metros. ¿A qué altura se encuentra este balcón? Ya, voy a dibujar mi edificio. Voy a dibujar aquí el balcón. Aquí están mirando, ¿sí? Tengo el suelo. Tengo el suelo y aquí está la plaza.
Aquí está la plaza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está observando la persona? Desde el balcón hacia la plaza hay una distancia de 41 metros. Está observando la plaza. Pero desde la base del edificio, desde la puerta del edificio, hasta la base, desde acá, hacia la plaza, hay 40 metros. Entonces, la pregunta es, ¿a qué altura se encuentra el balcón? O sea, me están preguntando esta distancia, esta altura, ese valor. Entonces, no sé si lo alcanzan a observar, pero se forma un triángulo rectángulo. Allí, triángulo rectángulo, tengo un ángulo recto acá. Tengo un cateto, ese cateto no lo tengo, el X, son los catetos. Y tengo la hipotenusa. Por lo tanto, según el teorema de Pitágoras, tengo cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a 41 al cuadrado, que va a ser la hipotenusa. Entonces, tengo x cuadrado más 40 por 40 son 1600 y 41 por 41 es 1681. Entonces tengo acá que buscar un cateto. Como tengo que buscar el cateto, necesito despejar x cuadrado. Y acá tengo una suma. Operación inversa de la suma es la resta, por lo tanto me queda x cuadrado es igual a 1681 y el 1600 que estaba sumando va a pasar restando. Entonces me queda x cuadrado es igual a 1681 menos 1600 y eso va a ser 81. Aplico la raíz cuadrada y pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? ¿Qué número elevado a 2 me da 81? Y yo sé que 9 por 9 me da 81, por lo tanto la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿9 qué? 9 metros. Por lo tanto, este balcón ya está a 9 metros de altura. ¿Sí? Entonces mi respuesta sería que el balcón está a 9 metros de altura. Entonces, es súper importante el dibujo, los datos donde va cada uno, las operaciones correspectivas y el cálculo de la raíz cuando corresponde. Ahora vamos a hacer la actividad. La idea es que resuelvan el ejercicio propuesto por grupo. Vamos a socializar los resultados y ustedes tienen que después resolver toda la actividad, todos los ejercicios que están propuestos en la guía. Y esa es la clase de hoy día. Nos vemos la próxima clase.